tema 9, la célula abarca los siguientes puntos: la membrana con su estructura, funciones y composición, el intercambio de sustancias, los orgánulos membranosos, las fábricas de energía y la comunicación celular. La membrana celular es la estructura que individualiza la célula dando la entidad propia respecto al medio. Sigue el modelo del mosaico fluido y las membranas celulares tienen una bicapa lipídica como componente estructural básico y una serie de proteínas irregularmente distribuidas en la bicapa. Las funciones de la membrana son las siguientes: aísla físicamente la célula, regula el intercambio de partículas, mantiene la estructura celular, comunica a la célula con su entorno y acredita su pertenencia a un organismo concreto. La membrana está compuesta por lípidos, proteínas estructurales y enzimáticas y una pequeña cantidad de hidratos de carbono. Los fosfolípidos son los más abundantes. Tienen una cabeza hidrófila y unas colas hidrófobas. Esto hace que en soluciones acuosas estas moléculas sean capaces de autoensamblarse espontáneamente para formar bicapas. He aquí un ejemplo. Las proteínas de membrana desempeñan funciones específicas y varían mucho de unos tipos celulares a otros. Según el tipo de asociación que mantengan con los lípidos de la bicapa, se clasifican en proteínas integrales que atraviesan la bicapa, periféricas que están a uno de los dos lados, ancladas a lípidos al citoesqueleto y son inmóviles. La membrana plasmática tiene permeabilidad selectiva. El paso de sustancias es imprescindible para los procesos celulares y puede realizarse de manera pasiva, que es en gasto de energía, o activa. El transporte pasivo puede realizarse de dos maneras: por difusión simple o por difusión facilitada. Difusión simple. De esta manera, las moléculas no polares o liposolubles atraviesan la membrana plasmática perdiéndose en la bicapa lipídica. La difusión facilitada, en cambio, las sustancias entran o salen de las células utilizando proteínas intrínsecas de la membrana. Este paso se hace siempre a favor del gradiente. Las proteínas son de dos tipos: transportadoras de membrana o permeasas, o proteínas integrales de la membrana o canales. El transporte activo. El transporte activo de las sustancias puede utilizar la energía derivada del metabolismo celular ATP. Por transporte activo primario, utilizando directamente proteínas denominadas bombas. Las más estudiadas son las de calcio e hidrógeno, y las más importantes es la bomba de sodio y potasio. También hay transporte activo secundario, es decir, indirectamente utilizando proteínas denominadas cotransportadoras o intercambiadoras. Los mecanismos que utilizan las células para transportar grandes partículas son la endocitosis o la exocitosis. La endocitosis, la célula incorpora material y se puede diferenciar según sea el tamaño de las partículas. Hay fagocitosis, que incorpora partículas grandes, pinocitosis, que incorpora líquidos y partículas más pequeñas, o endocitosis mediada por receptores, que es un proceso que requiere la existencia de receptores específicos situados en la membrana celular. El retículo endoplasmático es un orgánulo membranoso. Se produce por una prolongación de la membrana externa del núcleo. Forma sáculos y túbulos aplanados conectados entre sí y que delimitan una cavidad única cuyo espacio interno se llama lumen. Hay dos tipos: el rugoso y el liso. El rugoso está formado por pilas de sacos planos y se localiza en las células eucariotas, salvo en los eritrocitos. Tiene como misión el empaquetamiento de proteínas propias de algunos orgánulos celulares, de la membrana plasmática y de todas las proteínas que se exportan de la célula. El retículo endoplasmático liso está constituido por túbulos lisos ramificados, intercomunicados entre sí con el retículo endoplasmático rugoso. En él se forman vesículas que contienen moléculas grandes que irán a otras partes de la célula o que se exportarán a través de la membrana plasmática. Por último, el aparato de Golgi se localiza en la mayoría de las células animales, al lado del núcleo. En las vegetales suele haber varios dispersos por el citoplasma. Está compuesto por dictiosomas, que son unas pilas de sacos curvos aplastados. Contiene compartimentos separados pero interconectados. Se diferencian dos caras: la cara de formación cis, que es la más próxima al núcleo, y la cara de maduración trans, que es la más próxima a la membrana plasmática, y a partir de estas cisternas se originan vesículas de secreción. El paso a través del aparato de Golgi se produce por medio de vesículas que van pasando de sáculo a sáculo. Durante este trayecto las proteínas
sufren una serie de transformaciones y según sea su destino final se empacan en vesículas que pueden ser secretoras o de almacenamiento. Los lisosomas son pequeñas vesículas citoplasmáticas de almacenamiento de enzimas hidrolíticas que constituyen el aparato digestivo celular. Los lisosomas pueden ser de dos tipos: primarios, que no han participado en procesos digestivos, o secundarios, que contienen materiales en proceso de digestión. Existen dos tipos de digestión lisosomática, que es la heterofagia y la autofagia. La heterofagia es una digestión intracelular de macromoléculas procedentes del exterior por un proceso de endocitosis, y la autofagia es la digestión de partes de la propia célula. Las fábricas de energía. La energía que las células necesitan se obtiene del citoplasma y en las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una pared doble singular. Cada una de las membranas consta de una bicapa lipídica y delimita entre ellas un espacio intermembranoso. El espacio interior de la membrana se denomina matriz. Para entender el funcionamiento de los organismos multicelulares es esencial el estudio de los denominados sistemas de comunicación celular. Para esto es necesario unos mensajeros que, según el punto de vista químico, son muy variados y pueden ser aminoácidos, péptidos, proteínas o lípidos, y unos receptores que actúan como detectores y descodificadores de la señal, y pueden ser intracelulares o receptores de membrana.